Antes de que la niebla londinense se disipe, les extiendo una sincera invitación. Suscríbanse al canal de Romances Antiguos. Dejen sus comentarios y denle un me gusta a esta historia para que pueda llegar a otros corazones que anhelan relatos profundos. Hoy les presento un viaje de sombras y nuevos comienzos, tejido bajo la suave luz de las farolas de gas, donde una viuda cansada del sufrimiento descubre que el destino insiste en reavivar el amor incluso en los rincones más oscuros. Ahora, déjense llevar, porque la historia comienza en este instante. La ciudad parecía suspendida en el silencio y la niebla mientras Margaret caminaba sin rumbo, dejando que la brisa húmeda de la noche agitara su capa oscura. Las farolas de gas parpadeaban como si dudaran en enfrentarse al amanecer, esparciendo círculos dorados que parecían mecerse con su respiración. El dolor la oprimía como una carga eterna, recordándole que ya nada le pertenecía realmente. Sin embargo, algo la impulsaba hacia adelante, como si Londres mismo quisiera guiarla a un lugar al que temía llegar. Cada paso resonaba como un susurro perdido entre las piedras antiguas. Bajo el estrecho arco de un callejón, el olor a óxido se mezclaba con el de carbón quemado, creando esa atmósfera que siempre la hacía anhelar volver a casa. Pero esa noche, su hogar era el último lugar donde podía respirar. El recuerdo de su esposo la atormentaba en cada habitación, en cada objeto, como una sombra constante que le oprimía la garganta con sus dedos fríos. Necesitaba aire, aunque fuera el aire denso de la ciudad, cargado de humo y añoranza. Caminaba como quien busca respuestas que no puede expresar. Fue entonces cuando una figura emergió de la niebla, alta, firme, como una presencia fuera de lugar en la escena. Margaret se detuvo instintivamente, con el corazón acelerado sin motivo aparente, observando cómo la silueta parecía atravesar la luz con sobriedad. A medida que se acercaba, notó el brillo reflejado en sus ojos, un brillo que parecía conocer el dolor. Era una mirada que no repelía, sino que invitaba. Aún así, sintió el nerviosismo típico de quien teme volver a perderse. El hombre ladeó levemente la cabeza, notando su vacilación, como pidiendo permiso para seguir allí. Al dar un paso adelante, la brisa movió su capa, dejando al descubierto un maletín de cuero que delataba su profesión, médico. Su expresión no era ni arrogante ni indiferente, reflejaba algo que podía ser compasión. Y eso, para Margaret, era casi más peligroso que la hostilidad. Sintió como sus dedos se aferraban con fuerza al maletín, como si necesitara sujetarlo con firmeza para evitar que se deshiciera. El encuentro duró apenas unos segundos, pero se sintió como un destino sellado. Él abrió la boca como para decir algo, pero se contuvo, respetando su ritmo. Y Margaret, aunque sorprendida, se dio cuenta de que no había miedo, solo una inquietud familiar, la de quien presiente un cambio. La noche parecía observarlos a ambos, conteniendo la respiración, esperando lo que vendría después. Y así, en silencio, sus vidas comenzaron a entrelazarse. Al amanecer, Margaret despertó con la clara sensación de que el encuentro de la noche anterior había dejado huellas invisibles. Aún recostada, observó la luz grisácea que se filtraba a través de las pesadas cortinas de su habitación, como si todo Londres respirara tras su ventana. Intentó apartar el recuerdo de la mirada del desconocido, pero se le colaba como una melodía persistente. Sabía que era una tontería aferrarse a ella, pero el corazón es terco cuando quiere sobrevivir. Y el suyo, aunque herido, seguía latiendo con insistencia. Mientras bajaba las escaleras, sus pasos resonaron en la casa silenciosa. Los retratos en la pared parecían observarla con un juicio contenido, como si esperaran que permaneciera fiel al dolor que había cultivado durante tanto tiempo. Margaret apartó la mirada, negándose a ser prisionera de recuerdos que ya no le ofrecían refugio. Necesitaba respirar, necesitaba ver el mundo más allá de la pérdida. El recuerdo del médico resurgió, inundando sus pensamientos con una calidez inesperada. Era inquietante, pero también un extraño consuelo. En las calles, la actividad retomó su ritmo habitual. Los carros crujían sobre los adoquines irregulares, los comerciantes levantaban pesadas puertas, mujeres apresuradas cargaban cestas de ropa con prisa. La ciudad rebosaba del vigor de quienes luchan a diario por sobrevivir. Margaret siempre había observado esta escena desde la distancia, pero ese día se sintió parte de ella, como si un hilo invisible la arrastrara a la vida cotidiana. Quizás fue un alivio permitir que la rutina llenara el vacío durante unas horas. Al pasar frente a la pequeña clínica recién inaugurada, sintió que su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera comprender. El nombre pintado en la madera aún era nuevo, Dr. Arthur K. Young. No debió haber mirado,
pero lo hizo. Y allí estaba él, hablando con un anciano que parecía pedirle consejo. El doctor tenía la postura serena de quien comprende más que escucha, inclinándose ligeramente para prestarle atención al caballero. La escena despertó algo en ella, algo que no se atrevió a nombrar, admiración, tal vez. O un anhelo de ver bondad en el mundo. Margaret apartó la mirada y aceleró el paso, como si huir del azar fuera un deber moral. Sin embargo, sentía que el destino había puesto a ese hombre en su camino por una razón que aún no comprendía. Y, aunque intentaba ocultárselo a sí misma, su imagen comenzó a poblar sus pensamientos con una naturalidad que la perturbaba profundamente. Era el comienzo de algo para lo que no sabía si estaba preparada. Arthur Kelland, recién llegado a Londres, comprendió de inmediato que la ciudad devoraba y moldeaba a sus habitantes al mismo tiempo. Sin embargo, había algo en la mujer que había encontrado entre la niebla que lo hizo cuestionar su propia soledad. No sabía su nombre, pero su mirada guardaba toda una historia de cicatrices silenciosas. Era la clase de mirada que un médico jamás olvida. E incluso intentando mantener la razón por encima de sus presentimientos, Arthur presentía que la volvería a ver. Esa mañana, mientras atendía a sus primeros pacientes, vislumbró la figura de Margaret al pasar frente a la clínica. Había algo en su andar, firme, pero frágil, que le hizo perder el hilo de la conversación con el anciano. Disimuló su distracción y siguió atendiéndola, pero su corazón se aceleró como si reconociera en ella una verdad ancestral. Aún así, se contuvo, como siempre lo hacía ante lo que no podía controlar. Era un hombre acostumbrado a lidiar con enfermedades, no con sentimientos. Al terminar su trabajo, caminó intentando comprender qué era lo que tanto le inquietaba. El Londres de 1880 era una ciudad grandiosa, pero también austera, donde era necesario reprimir los sentimientos y preservar las apariencias. Sabía que no podía simplemente perseguir a una desconocida solo porque algo le hubiera conmovido. Sería impropio. Sería una tontería. Y, sin embargo, era como si la niebla aún conservara su presencia, como si el encuentro hubiera dejado un vínculo invisible entre ellos. Pasaron varios días y Arthur se sorprendió observando a los transeúntes con más atención de lo habitual. Con cada paso apresurado de una mujer, su corazón se aceleraba con una silenciosa esperanza. Era absurdo, pero no podía evitarlo. Con cada paciente que atendía, su mente volvía a aquella mujer perdida en la madrugada. La delicada forma en que sus ojos parecían contener tormentas. La forma en que se había mantenido firme a pesar del evidente dolor. Intentó apartar el recuerdo, pero siempre regresaba. Hasta que, al final de una tarde cargada de humo de fábrica, la volvió a ver. Margaret se había detenido frente a un escaparate, observando un pañuelo de seda que claramente no tenía intención de comprar. Arthur sintió que su cuerpo reaccionaba antes de que sus pensamientos pudieran imponer prudencia. Se acercó lentamente, temeroso de parecer impertinente. Pero cuando ella se giró y sus miradas se cruzaron de nuevo, un silencio que pareció contener a toda la ciudad se apoderó del lugar. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo comprendiera del todo, algo volvió a empezar. Margaret intentó disimular el impacto del reencuentro, retrocediendo levemente como si temiera cruzar una frontera invisible. Arthur inclinó la cabeza con suavidad, ofreciéndole una sonrisa contenida, como si temiera herirla con excesiva amabilidad. El gesto bastó para derrumbar sus defensas. Por un instante, sintió que su alma respiraba como no lo había hecho en mucho tiempo. Aún así, mantuvo la postura que la sociedad exigía, ocultando sus emociones tras una máscara de modestia. Arthur, al notar su vacilación, no se acercó demasiado. Respetó la distancia que parecía necesitar, pero su voz era tan suave como la luz de una vela encendida. Le preguntó si estaba bien, con la misma ternura que empleaba al curar heridas profundas. Margaret respondió con un discreto asentimiento, incapaz de confiar plenamente en sus propias palabras. El doctor comentó entonces que la recordaba de la noche de niebla, pero que no sabía su nombre. Era una velada petición de cercanía, formulada con sumo cuidado. Respiró hondo, como si pronunciar su nombre pudiera derrumbar su mundo de nuevo. Margaret Ensley, dijo finalmente, con el peso de toda una historia en la voz. Arthur repitió el nombre con un respeto que la sorprendió, parecía saborear cada sílaba como si recibiera algo precioso. El corazón de Margaret latía con fuerza, y miró el pañuelo en el escaparate, intentando recobrar la compostura. Ese hombre la hacía vulnerable de una forma que no sabía cómo manejar.
Su conversación transcurrió con cierta timidez, como si cada palabra tuviera que sortear un campo minado de recuerdos y expectativas. Arthur contó que había llegado a la ciudad tras perder pacientes durante una epidemia en el campo y que buscaba un nuevo comienzo. Margaret sintió que la tierra le temblaba ante esta revelación. Los nuevos comienzos eran un lenguaje que comprendía mejor de lo que le gustaría. Era imposible no percibir los ecos entre sus historias, como si ambas cargaran con cicatrices distintas, pero igualmente profundas. Cuando se despidieron, la noche ya comenzaba a caer, tiñendo las calles con un crepúsculo dorado. Margaret caminaba con el corazón más ligero, aunque confundido. Se sentía viva, y eso la asustaba. Arthur se quedó inmóvil unos segundos, observándola desaparecer entre las sombras, con la clara certeza de que se enfrentaba a algo que no debía ignorar. Y, sin saber por qué, cada uno se llevó consigo una pequeña chispa que reavivó algo muy antiguo y muy humano, la esperanza. Los días siguientes depararon encuentros inesperados, siempre envueltos en una especie de timidez silenciosa que parecía protegerlos a ambos de sus propias emociones. Margaret pasaba con más frecuencia por la clínica, aunque se juraba a sí misma que no lo hacía a propósito. Arthur, por su parte, buscaba excusas ingenuas para irse unos minutos antes o después, solo para arriesgarse a vislumbrar a la mujer que lo intrigaba. Era como si la ciudad los atrajera lentamente, poniendo a prueba sus límites y sus miedos. Una fría mañana, Margaret recibió la visita de una vecina angustiada que le pedía ayuda para acompañar a un niño enfermo a la clínica. Sin dudarlo, fue. Al llegar, Arthur la miró con sorpresa y genuina preocupación. El niño tenía fiebre alta, y el médico trabajaba con precisión y calma, dando instrucciones a Margaret con una seguridad que la hizo sentir útil por primera vez en mucho tiempo. Había en ellos un respeto que trascendía las apariencias o la posición social. Mientras esperaban a que la medicina hiciera efecto, Arthur le ofreció una taza de té. Permanecieron en silencio unos instantes, escuchando el tic-tac de un viejo reloj que marcaba el tiempo con solemnidad. La cercanía entre ellos parecía natural, aunque teñida por un ligero temblor emocional. Margaret se dio cuenta de que su mirada no la juzgaba, no la comparaba con la persona que había sido antes de enviudar. Era una mirada que la veía tal como era en ese momento, con todos sus defectos. Entonces el médico le hizo una pregunta sencilla pero profunda: si creía que el corazón podía volver a latir después de tanto dolor. Margaret sintió que el aire se le escapaba por un instante. No respondió de inmediato. Se limitó a mirar sus manos, que descansaban en su regazo, tan acostumbradas al vacío. Al levantar la vista, encontró algo que reconoció, la misma duda, el mismo deseo de sanar. Y, por primera vez, se permitió responder con sinceridad, diciendo que tal vez fuera posible, aunque con temor. Arthur sonrió de una forma casi imperceptible, pero cálida. Era una sonrisa que no pregunta, que simplemente ofrece. Y en aquella pequeña habitación, envueltos por el aroma de hierbas medicinales y la suave luz que se filtraba por la ventana, algo surgió entre ellos. Un espacio íntimo y silencioso donde ambos podían existir sin máscaras. Era solo el comienzo, pero tenía una fuerza que ninguno de los dos se atrevió a ignorar. Con el paso de las semanas, Margaret empezó a darse cuenta de que veía el mundo con una sensibilidad distinta. El dolor de la pérdida seguía ahí, pero parecía desvanecerse, como si retrocediera ante una nueva luz que insistía en crecer. Arthur se había convertido en parte de su rutina, aunque de forma discreta y cuidadosa. Nunca forzó la cercanía, pero siempre encontraba una manera amable de estar presente en esos pequeños momentos que ella creía perdidos para siempre. Una tarde, caminaron juntos hasta la plaza donde los vendedores ambulantes exhibían flores recién cortadas de los invernaderos. Margaret se detuvo ante un ramo de lirios blancos, un doloroso recuerdo del día de su boda. Arthur notó el leve temblor en sus dedos y, sin decir palabra, escogió una flor sencilla, de un color discreto, ofreciéndola como gesto de respeto, no como reemplazo. Margaret la aceptó, sorprendida por el detalle. Era la primera flor que recibía desde la muerte de su esposo. Mientras paseaban por el mercado, la conversación fluía como un río tranquilo, sin exigencias ni expectativas. Arthur hablaba de su vida en el campo, de las largas noches enfrentando epidemias, de la soledad que lo había consumido tras tantas pérdidas. Margaret escuchaba con el corazón apesadumbrado, reconociendo en él un doloroso reflejo. Le contó sobre la repentina enfermedad que se había llevado a su esposo y sobre la sensación de haber sido arrancada de sí misma. Él no intentó consolarla con palabras vacías, simplemente la escuchó,
y esa escucha la sanó en silencio. Al despedirse en la esquina de Bishopgate Square, Margaret se alejó con una extraña sensación de gratitud. Arthur mantuvo la mirada fija en el suelo, luchando internamente por mantener la compostura. Sabía que se estaba encariñando con ella de una forma que no debía, no tan rápido. Pero también sabía que los verdaderos sentimientos rara vez se rigen por las convenciones sociales. La necesidad de protegerla crecía inquietantemente en su interior. Así, a través de encuentros casuales y conversaciones tímidas, Margaret y Arthur forjaron un vínculo que, aunque frágil, prometía algo profundo. Era el tipo de conexión que no se extiende mediante grandes gestos, sino que crece en los pequeños detalles, como una brasa que, lenta y persistentemente, arde hasta convertirse en fuego. Aún no lo sabían, pero estaban a punto de enfrentarse a la primera gran sombra que pondría a prueba esa llama. Sucedió en una noche tormentosa, cuando el trueno rasgó el cielo y la lluvia azotó las ventanas como dedos impacientes. Margaret había sido llamada con urgencia por el mismo vecino que le había pedido ayuda días antes. Un terrible accidente había ocurrido en una fábrica cercana, y muchos trabajadores estaban siendo trasladados de urgencia a la clínica debido a la gravedad de sus heridas. Sin pensarlo, corrió por la calle inundada, con el corazón acelerado por la urgencia y la preocupación por Arthur, que seguramente estaba allí, luchando contra el tiempo. Al llegar, encontró el lugar sumido en gritos, caos y un intenso olor a sangre. Arthur estaba en el centro del caos, con las mangas arremangadas y cubiertas de hollín, dando órdenes a toda prisa mientras intentaba estabilizar a un joven al borde de la muerte. Margaret sintió un vuelco en el estómago, pero no se dejó paralizar. Se acercó a él, ofreciéndole ayuda en lo que pudiera. La mirada de Arthur, al verla en medio de aquel infierno, reflejaba una mezcla de sorpresa y profundo alivio. Atendió a los heridos lo mejor que pudo, limpiándoles las heridas, tomándoles la mano, llevándoles agua. La noche se prolongó como una pesadilla interminable, hasta que ocurrió una tragedia mayor. El techo de una habitación contigua, debilitado por la humedad y el paso del tiempo, se derrumbó de repente, golpeando a 2 trabajadores y rozando el hombro de Arthur. Margaret vio el momento de la caída y un grito se le escapó de la garganta antes de que pudiera contenerlo. Corrió hacia él desesperada, sintiendo que el mundo se reducía a una sola pregunta: ¿estaba vivo? Arthur se puso en pie con dificultad, intentando minimizar la herida, pero Margaret notó la sangre que goteaba por la tela. La visión la heló. Él insistió en seguir atendiéndolo, pero ella lo sujetó con una fuerza que desconocía, obligándolo a sentarse antes de que se desmayara. Fue un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre lo que sentía, y Arthur lo percibió, incluso a través del dolor. Había un terror en sus ojos que revelaba más que cualquier palabra. Cuando por fin amainó la tormenta y atendieron a los heridos, la clínica parecía un campo de batalla silencioso. Margaret se sentó junto a Arthur, que respiraba con dificultad, exhausto. Le acarició el rostro con suavidad, como si temiera que cualquier presión pudiera quebrarlo. Él cerró los ojos, permitiéndose por primera vez ser vulnerable a su tacto. Y en ese silencio, cargado de miedo y alivio, algo se consolidó entre ellos, la certeza de que sus vidas estaban ahora irrevocablemente entrelazadas. En los días posteriores al accidente, el ambiente entre ellos cambió sutil pero definitivamente. Arthur se recuperó lentamente y Margaret comenzó a visitarlo a diario, llevándole caldos calientes y compresas de hierbas. Con cada visita, su casa parecía calentarse un poco más, como si su presencia llenara el vacío dejado por años de soledad. Él intentaba ocultar cuánto anhelaba su llegada, pero sus ojos siempre lo delataban. Margaret también había cambiado. Un brillo sutil iluminaba su rostro, fruto de la silenciosa compañía de Arthur. Notó cómo él inclinaba levemente la cabeza al escucharla, como sus dedos rozaban los objetos con una precisión casi poética, como su voz se volvía cálida al hablar de la vida que deseaba construir. Era imposible no sentir que su corazón se inclinaba hacia él, aunque el miedo intentara mantenerla a distancia. Fue en una tarde particularmente fría cuando su relación traspasó por primera vez la línea de la cordialidad. Arthur, aún con el hombro dolorido, le preguntó a Margaret si creía que la vida ofrecía más de un amor verdadero. La pregunta resonó entre ellos como una confesión velada, cargada de valentía e inseguridad. Margaret sintió un nudo en la garganta. No sabía si estaba lista para admitir lo que sentía, pero tampoco podía negar que había encontrado en él una paz que jamás esperó volver a hallar. Ella respondió con voz temblorosa, diciendo que no sabía qué le depararía la vida, pero que no quería huir de lo que estaba sucediendo.
Arthur le tomó la mano por primera vez, con delicadeza, como quien sostiene un objeto frágil que teme perder. El contacto encendió algo profundo en su interior. Y en ese simple gesto, se cruzó un límite íntimo, marcando la transición entre una amistad afectuosa y un sentimiento imposible de contener. Sin embargo, la cercanía también trajo consigo el temor a las consecuencias. La sociedad no sería benévola con una viuda que se atreviera a rehacer su vida tan pronto. Y Arthur, siempre atento a las normas, cargaba con el peso de saber que un paso en falso podría destruir a Margaret. Pero la llama entre ellos creció, haciendo caso omiso de todas las advertencias. Era solo cuestión de tiempo que el mundo a su alrededor se alzara contra lo que estaban construyendo. Esa misma semana, comenzaron a circular rumores. Los vecinos cuchicheaban al verlos hablar en la puerta de la clínica, y los comerciantes intercambiaban miradas insinuantes cada vez que Margaret pasaba. Londres era implacable con quienes se atrevían a desafiar los límites impuestos por la sociedad. Y una viuda involucrada con un médico recién llegado era un caldo de cultivo para el chisme. Margaret intentó mantener la compostura, pero el silencioso dolor de la humillación comenzó a carcomerle el corazón. Arthur notó el cambio en ella. Vio cómo se encorvaba, cómo evitaba mirar a los conocidos, cómo su respiración se había vuelto más agitada. Intentó hablar con ella, pero Margaret evadió el tema, diciendo que todo pasaría pronto. Sin embargo, cuanto más silencio guardaba, más crecía el temor entre ellos. Sabía que, tras su fortaleza, se escondía una mujer cansada de cargar con el peso de las expectativas ajenas. La situación empeoró cuando un pariente lejano del difunto esposo de Margaret se le acercó. Un hombre rígido y arrogante, la acusó de deshonrar el duelo familiar al involucrarse con el primer desconocido que se le cruzó. Sus palabras fueron crueles, lanzadas como cuchilladas. Margaret se estremeció como si la hubieran golpeado. Y Arthur, que había presenciado parte de la conversación desde lejos, sintió que un profundo odio crecía en su interior, no hacia el hombre, sino por el sufrimiento que le infligía. Esa noche, Margaret lloró sola, como hacía mucho que no lloraba. Las palabras del hombre reabrieron viejas heridas que había estado intentando curar. El miedo a traicionar la memoria de su marido se mezclaba con el miedo a perder el único vestigio de felicidad que le quedaba desde hacía años. Era como si el destino le exigiera elegir entre el pasado y el futuro, y se sintió paralizada, desgarrada, incapaz de moverse. Arthur la buscó al día siguiente, insistiendo en verla. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró una sombra de la mujer que conocía. Y, al darse cuenta de esto, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Dijo que se alejaría un tiempo para protegerla. No porque no la deseara, sino porque la amaba lo suficiente como para renunciar a su propio deseo. Sus palabras destrozaron a Margaret, pero también revelaron la profundidad de sus sentimientos. Y así, dos corazones que comenzaban a florecer se separaron por primera vez. Los días sin Arthur se hicieron largos, pesados, como una niebla que no se disipaba. Margaret intentaba ocuparse con las tareas domésticas, pero cada rincón de la casa parecía sumido en un silencio sepulcral. Los pasos resonaban vacíos, la chimenea ardía sin sentido, y ni siquiera coser le brindaba consuelo. El mundo parecía más pequeño sin él. Y, al mismo tiempo, la culpa insistía en recordarle que quizá era mejor así, que el amor no era un refugio para alguien que ya había perdido tanto. Arthur, por su parte, se entregó a su trabajo con una intensidad casi obsesiva. Atendía pacientes hasta altas horas de la noche, estudiaba casos antiguos, limpiaba los instrumentos hasta que brillaban como plata nueva. Intentaba reprimir el nombre de Margaret en medio de la agotadora rutina. Pero su corazón no era capaz de disciplinarse, y cada noche terminaba con la misma imagen de ella invadiendo sus pensamientos, hasta que el sueño llegaba como un golpe breve e inquieto. La distancia entre ellos comenzó a erosionar algo esencial, como si la vida hubiera perdido la fuerza de sus colores. Margaret se dio cuenta de que ahora lloraba no por la pérdida de su esposo, sino por la ausencia de Arthur, por la falta de aquella sonrisa contenida que le devolvía el valor. Y fue en este doloroso reconocimiento donde comprendió la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Su corazón, a pesar de la muerte y el dolor, había elegido volver a vivir. Sin embargo, una nueva tragedia uniría repentinamente sus destinos. Una breve pero peligrosa epidemia comenzó a propagarse por los barrios más pobres de la ciudad. Arthur trabajaba incansablemente, arriesgándose con su habitual dedicación. Margaret se enteró por los alarmados comentarios de los vecinos y sintió un escalofrío.
La idea de perderlo antes incluso de haberlo conocido de verdad era insoportable. Una noche, impulsada por el impulso y la desesperación, Margaret salió de casa y corrió a la clínica, sin importarle las miradas ni las convenciones. Encontró a Arthur exhausto, con fiebre, sentado al borde de la camilla, incapaz de mantenerse erguido. Sin decir palabra, lo sostuvo, lo acompañó hasta la silla y le tocó la frente con la emoción acumulada durante semanas de silencio. Y en ese instante, todas las barreras entre ellos se derrumbaron. Arthur intentó protestar, diciéndole que no debería estar allí, que podía contagiarse. Pero Margaret lo silenció con un gesto suave, colocando sus manos sobre las de él. Fue un contacto que duró solo un instante, pero que contenía el peso de todo lo que habían vivido. Ella dijo que no podía soportar perderlo y que no le importaban las consecuencias. Sus palabras fueron sencillas, pura verdad. Y Arthur, debilitado por la fiebre y la añoranza, se dejó llevar por la intensidad de ese momento. Mientras se secaba la frente con un paño húmedo, Arthur la observó con ojos cansados pero tiernos. Comprendió que ya no había razón para negar el sentimiento que lo consumía. Le dijo con voz débil que había intentado alejarla por amor, pero que cada día lejos de ella había sido una tortura. Margaret cerró los ojos al oír esto, como si por fin pudiera respirar tras haber estado sumergida durante tanto tiempo. La verdad entre ellos se reveló tan simple como devastadora: se amaban. La noche transcurrió en silencio mientras Margaret lo cuidaba con devoción. Le preparaba infusiones, le controlaba la respiración y le sostenía la cabeza cuando flaqueaba. Era un cuidado casi sagrado, que trascendía las convenciones y alcanzaba una dimensión íntima. Arthur se sintió protegido por primera vez desde su llegada a la ciudad. E incluso debilitado, apretó con fuerza la mano de Margaret, como si temiera que desapareciera al primer rayo de luz. Cuando por fin se durmió, Margaret se quedó a su lado, observándolo respirar, sintiendo como su propio corazón se calmaba. Hacía mucho que no se permitía un gesto tan vulnerable. Pero allí, bajo la tenue luz de una lámpara, comprendió que el amor no necesitaba reemplazar lo que había perdido, solo coexistir con el recuerdo. El dolor y el amor podían compartir el mismo cuerpo, siempre que tuviera el valor de aceptarlo. Al amanecer, Arthur despertó más fuerte, aún débil, pero vivo. Vio a Margaret dormida a su lado, sosteniendo su mano como si ella guardara la última esperanza del mundo. Sintió una lágrima silenciosa resbalar por su mejilla, no de dolor, sino de gratitud. Era el comienzo de una decisión que ambos tendrían que afrontar juntos, una decisión que la sociedad rechazaba, pero que sus corazones ya habían decidido. La recuperación de Arthur fue lenta y requirió días de reposo y cuidados constantes. Margaret permaneció a su lado durante gran parte de ese tiempo, haciendo caso omiso de los comentarios maliciosos que ahora circulaban con más fuerza. Los vecinos cuchicheaban al verla entrar y salir de su casa, y algunos comerciantes apartaban la mirada con desdén. Pero ella ya no se escondía como antes. El amor le había devuelto una fuerza inesperada, un valor que no creía poseer. Arthur también había cambiado. Al comprender la magnitud del sacrificio de Margaret, encontró en sí mismo una nueva determinación. Ya no veía sentido en distanciarse para protegerla. Entendió que el verdadero amor no crece con la ausencia, sino con la presencia constante, incluso cuando es difícil. Decidió, por lo tanto, afrontar las consecuencias junto a ella, costara lo que costara. Y esta decisión lo liberó de un miedo que lo había acompañado durante toda su vida adulta. Cuando hablaron del futuro, Margaret dudó. Aún albergaba temores sobre cómo la sociedad trataría una unión como la suya. Además, el recuerdo de su esposo seguía creando barreras en su interior, barreras que no sabía cómo cruzar. Arthur le escuchó con paciencia, sin exigir promesas. Simplemente le dijo que estaría a su lado en cualquier camino que eligiera, incluso si ese camino no lo incluía. Su sinceridad derribó todas sus defensas. Poco a poco, Margaret comprendió que el amor no tenía por qué borrar el pasado. Al contrario, podía honrarlo, permitiéndole seguir adelante. Y la forma en que Arthur la trataba, siempre con respeto por lo que había vivido, facilitó esta comprensión. Los miedos aún existían, pero eran menores que la esperanza que ahora iluminaba sus días. Empezó a creer que tal vez podría escribir un nuevo capítulo sin destruir el anterior. Entonces, en una mañana tranquila, aún perfumada por la lluvia de la noche anterior, Margaret tomó la mano de Arthur y le dijo que ya no quería esconderse. Dijo que elegiría el futuro, con todas sus incertidumbres,
porque volver a vivir era una forma de honrar la vida que había perdido. Arthur no respondió con palabras, simplemente se llevó la mano de ella a los labios, en un gesto que contenía reverencia, amor y una promesa. La vida, por fin, comenzaba a sonreírles. Pero ningún amor profundo florece sin superar su mayor prueba. Y la suya llegaría de la forma más cruel, el regreso de la epidemia que antes parecía controlada. Esta vez, la enfermedad se propagó con virulencia, afectando a barrios enteros. La clínica se convirtió en un refugio desesperado para decenas de personas, y Arthur, aunque aún no se había recuperado del todo, se volcó de nuevo en el trabajo. Margaret intentó convencerlo de que descansara, pero él sabía que había vidas que dependían de él, y no podía rendirse. La tragedia alcanzó su punto álgido cuando una niña de 9 años, a quien Margaret había ayudado tiempo atrás, llegó a la puerta de la clínica en brazos de su madre. La pequeña Elizabeth temblaba de fiebre, con los ojos desorbitados por el miedo. Margaret sintió que el suelo se le escapaba de las manos. Acompañó a Arthur durante el examen, sujetando la mano de la niña mientras el médico luchaba por estabilizarla. La desesperación inundó la sala y el tiempo pareció agotarse para ellos. Arthur hizo todo lo posible, pero la enfermedad avanzó demasiado rápido. Y, al final de una noche de agonía, Elizabeth murió. La madre se derrumbó en lágrimas, gritando de dolor y desesperación. Margaret no pudo soportar la escena, y Arthur, destrozado por dentro, se sentó en el suelo de la sala, incapaz de contener las lágrimas. La muerte de un hijo siempre destruye algo irreparable, pero para él, en ese momento, pareció destruirlo todo. La noticia se extendió rápidamente por el vecindario, y el dolor colectivo se transformó en acusaciones. Algunos residentes, presa de la desesperación, culparon a Arthur, diciendo que él había traído la enfermedad a la ciudad. Otros insinuaron que había descuidado su salud porque estaba demasiado ocupado con una viuda. Las palabras eran injustas y crueles, pero también estaban impulsadas por la ignorancia y el miedo. Margaret intentó defenderlo, pero se sintió sola ante la creciente ola de hostilidad. Arthur, devastado por la muerte de la joven, empezó a creer las acusaciones. Le dijo a Margaret que tal vez, en efecto, estaba recibiendo más de lo que le daba a la ciudad. Que tal vez ella estaba pagando el precio por algo que él jamás podría compensar. Incluso le dijo que debía marcharse para protegerla. Estas palabras abrieron un abismo en el corazón de Margaret. Era la segunda vez que él intentaba alejarse por amor, pero esta vez, ella no lo permitiría. La noche siguiente, Margaret fue a su casa con el corazón lleno de fuego y temor. Encontró a Arthur sentado a la mesa, rodeado de cartas y botellas vacías, con una expresión sombría como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. Intentó levantarse al verla, pero ella fue más rápida y le tomó el rostro entre las manos. Le dijo que no aceptaría su partida. Que el dolor de esa muerte no podía borrar todas las vidas que había salvado. Que culparse a sí mismo era un castigo injusto para alguien que siempre había considerado la bondad como una obligación. Arthur intentó replicar, pero Margaret no se lo permitió. Lo obligó a mirarse a los ojos, donde había un renovado valor, nacido de la certeza de que amarlo era la decisión más sincera que había tomado desde la muerte de su esposo. Le dijo que no perdería a nadie más. Él escuchó en silencio, pero sus palabras atravesaron la oscuridad que lo envolvía como la luz a través del cristal. Sus hombros temblaron y, finalmente, lloró, permitiéndole contener su dolor. Tras horas de conversación, Arthur confesó sus miedos más profundos. Habló de la culpa que arrastraba desde el campo, de las vidas que no pudo salvar, de la sensación de luchar siempre contra fuerzas que lo abrumaban. Margaret lo escuchó todo sin apartar la mirada. Cuando terminó, ella le dijo que el amor no exige victoria, sino presencia. Y que si él luchaba, ella también lucharía. No como sustituta, sino como compañera. Este fue el punto de inflexión. Arthur finalmente permitió que el amor de Margaret lo sostuviera, en lugar de distanciarse para protegerla. Decidieron afrontar juntos los ataques de la comunidad, las penurias de la epidemia y los crueles juicios. Ya no había lugar para separaciones por miedo. El dolor de la joven Elizabeth permanecería, pero ahora como parte de la fortaleza que los unía, no como una sombra que los mantenía separados. En los días siguientes, comenzaron a trabajar codo a codo en la clínica. Margaret ayudaba con la organización, las infusiones y los cuidados básicos, mientras que Arthur atendía los casos más graves. Muchos residentes, al presenciar su dedicación,
empezaron a cambiar de actitud. Su amor, silencioso pero firme, se convirtió en resistencia. Era un amor que no necesitaba ser proclamado, simplemente tenía que existir. La epidemia comenzó a remitir lentamente, como el humo que se disipa tras un incendio. La gente retomó sus rutinas, aún cautelosa, pero aliviada. La clínica, otro escenario de desesperación, se convirtió en un símbolo de esperanza. Margaret y Arthur sintieron como el peso se desvanecía gradualmente de sus hombros, hasta que finalmente pudieron respirar sin que el aire les resultara una carga. Era como si todo Londres estuviera exhausto, pero vivo, con cicatrices que contaban historias de lucha. Con el fin de la crisis, surgió entre ellos el primer momento de verdadera tranquilidad. Cruzaron juntos el puente de Waterloo al amanecer, mientras la ciudad aún despertaba. La bruma dorada lo envolvía todo, y el río reflejaba suavemente las primeras luces. Arthur miró a Margaret con una ternura abierta y sincera. Le dijo que jamás imaginó encontrar el amor en medio de tanto dolor. Le dijo que ella se había convertido en su razón para quedarse. Margaret sintió que su corazón se enternecía, como si por fin estuviera donde pertenecía. Fue durante ese paseo que Arthur reunió el valor necesario para dar el paso que había estado postergando. Se detuvo frente a ella y le tomó suavemente las manos. Le dijo que deseaba construir una vida a su lado, no como salvador ni protector, sino como su igual. Dijo que quería honrar la memoria de su esposo, pero también crear un nuevo futuro, nacido del amor, no de la sombra de la pérdida. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Era la petición que tanto había temido como deseado. Ella respondió que el amor no borra las cicatrices, pero les da sentido. Que el esposo que había perdido siempre sería parte de su historia, pero que Arthur era parte de su futuro. Dijo que aceptaba construir esta vida junto a él, sin prisas, sin expectativas imposibles, solo con la verdad. Arthur sonrió como quien encuentra la paz tras años de tormenta. Y allí, bajo la tímida luz del amanecer, sellaron un compromiso silencioso. Regresaron a casa con paso ligero, como si el mundo hubiera adquirido una nueva gravedad. Y esa noche, Margaret se dio cuenta de que, por primera vez desde que enviudó, durmió sin pesadillas. Era la prueba de que el dolor, cuando se acepta y se transforma, puede dar paso a un amor aún más profundo. Un amor que no reemplaza, sino que renueva. Un amor que nace del valor de volver a empezar. Con el tiempo, la ciudad empezó a mirar a la pareja con menos prejuicios y más respeto. La dedicación de Margaret a la clínica fue admirada, y la competencia de Arthur era incuestionable. Incluso quienes habían lanzado acusaciones injustas comenzaron a retractarse, al darse cuenta de que su amor no era un escándalo, sino una muestra de fortaleza. Lo que antes era motivo de chisme se convirtió en un ejemplo silencioso. Margaret, que antes apenas salía de casa, ahora se movía con soltura por las calles. Su ropa seguía siendo sencilla y sobria, pero ahora destilaba una elegancia natural. Su mirada, antes nublada por la tristeza, brillaba con una serena madurez. Era una mujer que había conocido la pérdida, pero que había elegido vivir a pesar de ella. Y esa elección irradiaba dignidad. Arthur la observaba con creciente admiración, como si cada día descubriera nuevas facetas de ella. La clínica prosperó gracias a sus esfuerzos conjuntos. Transformaron un espacio pequeño y estrecho en un centro respetado por la comunidad. Margaret organizaba meticulosamente los expedientes, cuidaba el entorno con cariño y recibía a los pacientes con una dulzura que conmovía incluso a los más duros. Arthur, a su vez, encontró en su presencia el equilibrio que siempre le había faltado. Juntos, eran más fuertes que nunca por separado. Su relación maduró lentamente, como una fruta que necesita su tiempo para madurar. No había prisa, solo constancia. Pasaron muchas noches en largas conversaciones, compartiendo recuerdos y anhelos futuros. Margaret hablaba de su infancia, de sus inseguridades, de sus sueños reprimidos. Arthur revelaba miedos que nunca había confesado, incluyendo el miedo a no ser suficiente para ella. Cada revelación fortalecía sus lazos. Cuando por fin decidieron unir sus vidas oficialmente, la ceremonia fue sencilla, íntima y hermosa. Pocos invitados, flores discretas, el lejano murmullo de la ciudad. Margaret lució un vestido color marfil suave, sin excesos, solo elegancia. Arthur vistió su traje más sobrio, pero sus ojos brillaban de emoción. Al intercambiar votos, no prometieron perfección, sino presencia.
No prometieron eternidad, sino verdad. Fue suficiente para ambos. Lo fue todo. 6 meses después, en una dorada tarde de primavera, Margaret estaba sentada en el umbral de la clínica mientras Arthur ordenaba algunos instrumentos dentro. Observaba a los niños jugando en la calle, el cielo despejado, la suave brisa que traía el aroma de las flores que comenzaban a florecer. La ciudad parecía distinta, más viva, más acogedora. O quizá era ella quien había cambiado. Quizá sus ojos ahora eran capaces de percibir lo que el dolor antes le había impedido. Arthur se acercó y se sentó a su lado, ofreciéndole una sonrisa serena. El suave roce de su mano sobre la de ella se sentía tan natural como respirar. Hablaron de cosas triviales, nuevos pacientes, una reforma necesaria, la posibilidad de ampliar la clínica para atender a más familias. Pero tras las sencillas palabras se escondía una profunda complicidad, construida poco a poco. La vida, por fin, encontraba su ritmo. Margaret apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el suave calor que siempre la reconfortaba. Dijo que a veces aún soñaba con su difunto esposo, pero que ahora esos sueños no le causaban dolor, solo añoranza. Arthur le escuchó con respeto, como siempre, y le dijo que esos recuerdos también formaban parte de ella, y que jamás desearía borrarlos. El corazón de Margaret se abrió aún más al oír esto. ¿Acaso existía un amor más grande que el que abraza las sombras de otro? Al caer la tarde, las campanas de una iglesia repicaron a lo lejos, llenando el aire con suaves notas. Margaret cerró los ojos y respiró hondo. Se sentía plena. Se sentía viva. Y, al abrirlos, se encontró con la mirada de Arthur, llena de cariño y esperanza. No había dudas, ni miedos. Solo una serena certeza. El futuro era un vasto campo, y lo recorrerían juntos. Y así, bajo la suave luz de las farolas de gas y el fresco aroma de la primavera, Margaret comprendió algo sencillo y profundo: la vida no le había arrebatado todo. También le había brindado la oportunidad de volver a empezar. Y la había aprovechado con valentía. El amor, al fin y al cabo, siempre es un acto de valentía. Y ella, finalmente, fue valiente. Y así termina esta historia de coraje, sanación y renacimiento bajo la luz parpadeante de las farolas de gas. Si el corazón latiera. Si en algún momento te sientes más fuerte, comparte tu historia de amor en los comentarios. Suscríbete al canal de Romances Antiguos para seguir viajando a través de romances que trascienden el tiempo y nos llegan al corazón. Dale a me gusta, comparte y quédate. La próxima historia ya te está esperando y promete ser aún más cautivadora.